Hay una teoría que es común en el mundo religioso de hoy y también de tiempo atrás. Y esa teoría dice que todos los que son sinceros en lo que creen en su religión, Dios los acepta. En otras palabras, si una persona es verdaderamente religiosa, como se usa el término, esa persona se va a salvar eternamente. Y es mi propósito con esta primera lección con que empezamos hoy, examinar algunos de los eventos que están relatados en el Nuevo Testamento para que podamos determinar si esa teoría es verdad o no es verdad. Y quiero empezar analizando el caso de el apóstol Pablo, que antes de ser conocido como el apóstol Pablo, la Biblia nos habla de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y vamos a empezar con el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos empieza a narrar una situación en la cual se dio un discípulo del Señor de nombre Esteban. Encontramos a este discípulo predicando a un grupo de personas conocidas como el Concilio del Pueblo Judío. Pero antes de llegar allá, Hechos 6 dice, empezando en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Después de esto, nos dice la escritura que fue llevado ante el concilio judío y allí él tuvo la oportunidad de predicarles la palabra de Dios. Y en su discurso, Esteban repasa la historia del pueblo judío. Y una de las cosas que les recalca es cómo el pueblo, los ancestros de ellos, habían resistido en el pasado al Espíritu Santo de Dios. Además, acusó a los que le estaban escuchando en ese momento de hacer lo mismo que sus antepasados. Ahora, estas personas se enojaron tanto que lo sacaron y se lo llevaron para apedrearlo. Dice el capítulo 7, verso 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y es a este joven que se llamaba Saulo a quienes los invito a ustedes, hermanos, a que prestemos atención con respecto a lo que la Escritura nos dice de este joven. Después de la muerte de Esteban, se inicia una gran persecución contra la iglesia del Señor. En este capítulo 8 se nos habla en detalle cómo es que la iglesia es dispersada, son llevados por distintos lugares y aprovecharon ellos para ir anunciando el mensaje del Señor. Empieza diciendo el verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero
los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, como acabamos de ver aquí, hermanos, la muerte de Esteban origina una gran persecución contra la iglesia. Y el que está liderando esta persecución es Saulo. Dice ahí el verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A medida que uno continúa con la historia, vemos que Saulo no se contentó con la persecución de la iglesia en Jerusalén. Pero cuando su persecución causó que la iglesia se dispersara por todas partes, Saulo entonces empezó a buscar la manera, la forma por medio de la cual alcanzarlos en cualquier parte. El capítulo 9 empieza de esta manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos entonces que la persecución ya ha pasado las fronteras de Jerusalén y se han ido ya a otro país, a Damasco, a la ciudad de Damasco, en Siria. Objetivo, capturar cristianos. Y mire cómo dice el verso 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Su objetivo era acabar con los hombres de este camino, como era conocida la iglesia del Señor. Ese era el nombre que le habían dado a los seguidores del Señor Jesucristo, los del camino, y traerlos presos a Jerusalén. Bueno, vamos entonces a mirar, hermanos, un poco más acerca de este hombre, Saulo de Tarso. ¿Cuál era su condición? Algo que nosotros aprendemos es que este joven era una persona sincera, era una persona creyente de todo corazón en su religión, pero estaba perdido. Es probable que lo que hemos leído hasta aquí en los versículos previos nos haya llevado a nosotros en algún momento a pensar cosas terribles contra este hombre, Saulo de Tarso. Y efectivamente estaba haciendo una cosa terrible cuando persiguió a la iglesia de Cristo. Y obviamente podemos ver que no estaba viviendo con la aprobación de Dios y mucho menos de nuestro Señor Jesucristo. Estaba perdido. Pero quiero que leamos algunas cosas que encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento con respecto a este joven. Ya cuando Pablo tenía edad, ya mayor, y ya era siervo de Dios, era el apóstol Pablo, escribe en la carta a los Filipenses en el capítulo 3 y dijo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí Pablo está describiendo su antecedente religioso. Sus padres fueron cumplidores de la ley. Lo circuncidaron al octavo día como lo mandaba la ley de Moisés. Y sigue diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vemos entonces, hermanos, que Saulo de Tarso, antes de su conversión a Cristo, era una persona seguidora de su religión, sincero en su religión. Esa era su condición. Así había sido criado por sus padres. Como dice ahí el verso 6, celoso, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la ley de Moisés.
Aquí tenemos a un hombre que ahora es guiado por el Espíritu Santo y hace la afirmación de que era tan celoso en su religión que persiguió a aquellos que se opusieron o se oponían a lo que él creía. Ciertamente, si la sinceridad y el celo en religión son suficientes, entonces Saulo, ante los ojos de Dios, era irreprensible. Permaneció irreprensible. Pero nosotros, hermanos, todos sabemos que esto no es cierto. Este hombre también dijo, ahí en el versículo 6, que era irreprensible en cuanto a la ley. No dijo que fuera sin pecado. Dijo que vivió en concordancia con la ley de Moisés e hizo los sacrificios apropiados por sus pecados acorde a la ley. Sí, cuando era un joven judío honesto, sincero y celoso, que estaba haciendo lo que él creía, lo que él pensaba que era la voluntad de Dios. Hay otros pasajes que manifiestan la sinceridad, el celo, la determinación de este hombre cuando estaba caminando en conflicto directo con la voluntad de Dios. Algunos de ellos. Gálatas capítulo 1 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí Pablo está haciendo una recordación, un resumen de su vida cuando era joven, su celo, su entrega a su religión judía. Y como lo dice ahí en el verso 14, él superaba a muchos de sus contemporáneos, porque era más estricto, más celoso que muchos de sus contemporáneos con respecto a las tradiciones de sus padres. También en Hechos 22, Pablo escribió: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí una vez más, Pablo está mostrando su andar, su conducta cuando era judío, sincero en su religión. Y también en Primera de Timoteo capítulo 1 leemos: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y mire lo que dice: porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Estos textos, hermanos, nos muestran la sinceridad, el celo, la determinación de este joven antes de ser cristiano. Y nos muestra cómo él mismo lo describe, que estaba andando en conflicto directo con la voluntad de Dios. Y notemos particularmente lo que él dice en Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo:
Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Como vimos en los textos anteriores, Saulo, ahora el apóstol Pablo, había cometido muchos errores durante su vida, pero habían sido errores honestos. Estamos hablando nosotros en este momento de que hay una teoría que dice que si uno es sincero en su creencia, no importa que esté equivocado, se va a salvar. Aquí está un hombre que excede todas nuestras afirmaciones de sinceridad por sus convicciones religiosas. Y acorde a la teoría que acabamos nosotros de mencionar, acorde a esa teoría, Saulo era aceptable a Dios mientras permaneciera en la religión de sus padres, en la religión de los judíos. Bueno, hay mucho para mencionar acerca de Pablo, pero lo interesante que nos muestra a nosotros el Espíritu Santo es como este hombre, perseguidor, injuriador, buscaba cristianos donde los hallase a fin de encarcelarlos y aún dar la aprobación para la muerte de ellos. Nos habla de la conversión de él. La Biblia nos dice que había él solicitado cartas aún para ir a otros lugares, a otras ciudades, a buscar cristianos y si los hallara, traerlos entonces a Jerusalén y encarcelarlos. Y cuando él estaba haciendo eso, el Señor Jesús se le apareció en una gran luz y le preguntó por qué lo perseguían y también por qué perseguía a sus seguidores. Y cuando Saulo definió quién era el que le estaba hablando, le hizo una pregunta. Leamos, hermanos. Continuando en el contexto de Hechos 9, ya había él pedido cartas a fin de poder ir a Damasco y si encontraba cristianos, entonces arrestarlos y traerlos a Jerusalén. Dice, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No hay un ejemplo más grande en el Nuevo Testamento de un hombre creyente arrepentido que este Saulo, ayunando y orando mientras esperaba en la ciudad de Damasco que se le dijera qué debía hacer. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. Hay tres narraciones en el libro de Hechos de los Apóstoles que nos hablan de la conversión de Saulo. Pero algo interesante que nos muestran a nosotros las Escrituras, y antes de continuar, hermanos, Saulo le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le pudo haber dicho en ese momento qué tenía que hacer, pero no lo hizo. Él tenía ya un grupo de seguidores a quienes les había encomendado el oficio de decirle a las personas qué era lo que tenían que hacer. Hechos 9, continuando ahí en el contexto, nos dice en el verso 10,
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Bueno, la Biblia nos dice que él fue, bueno, pero primero le dijo al Señor: Señor, yo he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén? Y Dios le dijo: él es un instrumento escogido de parte mía. Cuando Ananías va, nos dice ahí en el capítulo 9, versículo 17, se encuentra entonces con Saulo, que ha estado durante 3 días orando y ayunando, ha perdido la vista. Le dice en el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recuerden, cuando el Señor se le apareció a Saulo, Saulo le preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra en la ciudad y allá se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y le envía este siervo suyo, Ananías, para que le dijera qué era lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Bueno, nos dice en el capítulo 22, verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este hombre, que era sincero y celoso, que había creído y se había arrepentido, fue aceptado a causa de su honestidad, sinceridad y celo. La fe que él tenía lo había salvado. Pablo mismo dice que tenía algunos pecados de los cuales necesitaba ser limpiado, que él era el primero de los pecadores. ¿Y qué se le mandó? El bautismo fue el mandamiento dado a él de lo que debía hacer para completar su obediencia para el perdón de los pecados pasados. Saulo no era salvo en su sinceridad. Saulo no era salvo en su celo religioso. Saulo era religioso, pero estaba equivocado. Sabemos que en su narración, Pablo nos hablaba de su descendencia judía, de la educación que había recibido de sus padres y de quién había sido su maestro religioso. Pero algo que aprendemos, hermanos, en lo que Pablo nos habla, es que los padres y los maestros a menudo están equivocados. ¿Qué había dicho él con respecto a su ascendencia judía? Filipenses 3, recordémoslo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ya notamos nosotros en textos anteriores que la religión que Pablo estuvo abrazando como joven era una que le había sido enseñada por sus ancestros. Cuando los padres de uno le enseñan que cierta cosa es correcta, a menudo para uno es difícil que lo convenzan de que está equivocado, aun si eso es realmente incorrecto. No solo sus ancestros se habían sumido en esta religión, sino que Gamaliel, uno de los hombres más eruditos de ese entonces, había sido su maestro. Dice Hechos 5:34,
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Este hombre había sido el maestro espiritual de Saulo de Tarso. Sigue diciendo el mismo Pablo, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Devolvámonos lo que leímos hace un momento. Dice que este Gamaliel era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. El que había sido su maestro espiritual no era cualquier persona. Era una persona respetada en la nación judía. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Si nuestros padres nos dicen que algo es correcto y luego algún hombre brillante respalda esa doctrina, se vuelve casi imposible para nosotros que nos convenzan de algo diferente. Ese fue el caso con el apóstol Pablo. Y también puede ser verdad de usted, también puede ser verdad para conmigo. Pero notemos, hermanos, que la religión de Pablo como joven no era una religión hecha por el hombre, sino más bien que era algo que había venido de Dios. En adición a tener la aprobación de tales hombres como Gamaliel y sus propios padres, Pablo pudo señalar a Dios como el originador del plan que estaba tratando de seguir. Lo que él no sabía era que Dios había hecho un nuevo acuerdo con los hombres a través de su Hijo Jesús. Por esa razón, esa religión judía se volvió obsoleta. Por eso, aun cuando Saulo era muy religioso, fervoroso, sincero en esa religión, tenía que cambiar antes de que pudiera ser aprobado por el Señor Jesús. Hubo aún algo más que debía hacer. Por eso su pregunta al Señor cuando se le apareció, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le enseñó qué era lo que tenía que hacer. Porque ser religioso no es suficiente. Uno puede ser religioso, muy religioso, pero estar equivocado. ¿Cómo le ocurrió a Saulo de Tarso? Ahora, hermanos, ¿qué acerca de mi religión? Aun cuando yo pueda ser muy religioso, muy ferviente, muy sincero, muy celoso en mi religión, hay aún una gran probabilidad de que pueda estar equivocado. Todas estas iglesias que vemos en nuestro medio hoy día no pueden estar en lo correcto porque enseñan diferentes doctrinas de salvación para las almas de los hombres. El Señor es el edificador de solamente una iglesia. Hay solamente un cuerpo que es la iglesia. Yo puedo ser capaz de señalar la enseñanza de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Aún puedo señalar a los grandes doctores de la religión, tal como lo fue Gamaliel. Pero eso no me asegura que mi religión es la correcta. Recordemos, Pablo aún pudo señalar el origen de su religión como siendo de Dios. Y aún así estaba equivocado. Si usted es miembro de una iglesia acerca de la cual no se puede leer en el Nuevo Testamento,
una que fue establecida por hombres cientos de años después de que fuera terminado el Nuevo Testamento. Aun cuando usted sea altamente celoso y sincero en esa religión, ese aún no es el cuerpo del cual el Señor lo haría a uno miembro. Por eso, hermanos, al igual que Pablo, es importante que consideremos la autoridad para la religión que yo practico, también como el fervor y el celo que uno tenga por ella. Y recordemos, Pablo tuvo que cambiar su religión. A lo mejor yo también necesito cambiar acerca de mi religión, porque con ser religioso no es suficiente. Y como vimos, puedo ser muy religioso y aún así estar equivocado. Y aquí tenemos un ejemplo, el apóstol Pablo.